varios organismos nacionales, entre ellos el INTA en particular, del cual estamos consultándolo, y el análisis de la venta de estas 40.000 hectáreas que se señala desde el gobierno nacional podrían venderse. Sí, mirá, yo, no tengo información fehaciente que sean ese el número de hectáreas. ¿Por qué? Yo estuve leyendo la letra del decreto, que sale la mañana del 8 de julio, pasado, la semana pasada, y no dice expresamente ciertas acciones. Sí, se modifica y se pierde la autarquía, se modifica la dirección nacional, que era históricamente, además de ser conformado por ley, esa manera de gobierno y de cogobierno, porque digamos dentro de esa dirección nacional forma parte de la mesa de enlace, forma parte de alguien puesto por el Ejecutivo, que es el presidente, también una persona de carrera de INTA, y algunas personas más del gobierno, además de representantes de facultades de ciencias agrarias y un representante de la facultad de ciencias veterinarias, se conformaban 10 personas. Bueno, el decreto dice muchas cosas, pero una de las cosas donde ataca fuertemente es a la dirección nacional. Y eso empieza el presidente, se modifica primero el número de ese estamento, de 10 pasa a 7, y el presidente, puesto por el Ejecutivo de turno, deja de ser presidente y pasa a ser secretario. Entonces, es una especie de interventor donde puede llegar a asumir cierto rol donde él defina las cuestiones que se tengan que ver con qué investigar, dónde investigarlo, cómo investigarlo, no sé si cómo, dónde, apuntar a dónde, en qué área, y eso justamente lo que le daba a la Dirección Nacional pasada era una transparencia, una discusión, donde formaba parte de la academia, como dice, además de la mesa de enlace, cosa de darle la impronta de la territorialidad de lo que se estudia. Entonces le daba una independencia al INTA. No solamente ese tipo de cosas, también cuando recién decía qué es lo que se trabaja, hablo de una zona del país. Las zonas del país muchas veces tienen agencias de extensión, tienen campos experimentales. El INTA tiene una estructura donde existen oficinas en Buenos Aires, a la parte más administrativa, en edificios. Había 4 edificios en Buenos Aires, se vendió uno. Vos que me hablás de la venta del patrimonio, ya se vendió uno en diciembre, uno de los edificios de mayor valor. ¿Por qué? Porque estaba en Palermo. Ya se vendió, se vendieron unas hectáreas en Salta, pero bueno, volviendo un poco y no hacerlo más largo, este secretario, este que fue presidente con rol de secretario, que casualmente sigue siendo la misma persona, antes del decreto y después del decreto asume como secretaria la misma persona, Bronsovich, bueno, puede tener atribuciones y empezar a ser más direccional, sin tanta discusión, las cuestiones que tengan que ver con el devenir del INTA, sea desde lo patrimonial o bueno, desde el trabajo. Cuando hablo del trabajo también quiere implicar qué pasa con aquellas áreas donde para este interventor, para este secretario, yo le llamo interventor, pero porque sí, va a tener un rol de este modo, se llama formalmente secretario. ¿Qué pasa donde él vea donde no es tan importante el trabajo? Que los trabajos en el INTA tenían una regambre, y eso es lo que le da un carácter federal también, que además de estar distribuido en todo el país, muchas veces se trabaja o se estudian cuestiones que son propias de ese territorio, se discuten, además de tener investigación o extensión trabajando en un determinado tema, claro, también regional, de alguna manera, y va fluyendo, eso va subiendo con las discusiones que se van dando en las agencias de trabajo, en las agencias de extensión, con los consejos de las agencias de extensión. Las agencias de extensión están distribuidas en todo el territorio, muchas veces son oficinas, muchas veces son casas que están en las ciudades. Acá en Entre Ríos hay muchas agencias de extensión, no solamente están los campos de las experimentales.
A su vez, los campos de las experimentales también tienen una dirección donde participan, este gobierno habla mucho de lo privado, no solamente participan trabajadores del INTA como servidores públicos, sino que participan la mesa de enlace local o productores locales de la zona, entonces están integradas. Y de alguna manera los temas se van discutiendo en distintas órbitas a medida que va pasando. A nivel regional, es decir, por ejemplo, el Centro Regional Entre Ríos también tiene una representación de facultades, de la mesa de enlace, de organizaciones de productores. Entonces, los temas van pasando distintos filtros y va muy en contra de lo que dice el presidente, que cada investigador investiga lo que quiere. En el caso del INTA no, en ningún estamento. ¿Por qué? Porque tienen sus órganos de control, órganos de discusión, y también el investigador que de alguna manera decide su tema no está solamente decidiendo porque le interese lo que él trabaja, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. Yendo a la patrimonial, sí tenemos el riesgo, tenemos el temor de que también se pierdan hectáreas productivas, que no, tampoco es verdad lo que se dice que son hectáreas improductivas, entonces pueden correr riesgo patrimonial, como ya ha ocurrido, ya te dije recién en el caso de unas hectáreas en Salta, y también en un edificio de la calle Cerviño, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que fue vendido. Entonces, de alguna manera, el patrimonio se va, no solamente del INTA, sino el patrimonio de todos los argentinos, digamos, que se va comprometiendo y va cayendo directamente en manos privadas, porque el edificio de Cerviño lo compraron agentes inmobiliarios fuertes. Entonces, ¿qué riesgo se corre? Yo no lo puedo valorar ni tengo la certeza. Yo vuelvo a decir, en el decreto no dice, se van a vender tantas hectáreas. Sí, da ciertas intervenciones a este secretario, ¿no? Y un grupo de asesores que tiene ahí alrededor, dentro de esta nueva dirección más empobrecida de que lo que era, donde, bueno, no llegan los intereses ni de los trabajadores del INTA, ni de los trabajadores en general. Claro. Ernesto, ni de las organizaciones del campo que participan dentro de la secretaría, de la dirección, de la exdirección. Pero dentro del rol, como bien señala usted, de este secretario, interventor, como lo menciona, está la potestad de ejercer una valoración propia, de decir, bueno, esto se puede vender y se vende, o tiene que consultarlo, o hay por allí un filtro como para por allí sostenerlo o soportarlo con otro tipo de opiniones. ¿Puede ser unilateral también por parte del secretario? Lo que pasa personalmente y unilateralmente siempre va a tener que realizar negociaciones y va a estar cediendo intereses porque posiblemente no surjan desde él. Claro. Él en todo caso tiene una herramienta que es este nuevo decreto, que está en discusión porque es un decreto que tiene que pasar por una bicameral dentro de un tiempo. Se van a presentar no solamente proyectos de leyes para tratar de volver atrás este decreto, sino que hay una ley que forma originariamente al INTA, que este decreto lo pasa por arriba, sino que hay partes de hasta mismo de la ley de bases, donde el INTA, o sea, la ley de bases realizado hace un poquito más de un año por este mismo gobierno, no respeta el texto exactamente de lo que ellos mismos dijeron, porque había algunas entidades que escapaban a ciertas cuestiones, y bueno, el INTA era uno de ellos. Entonces, hay ahí, de hecho, bueno, abogados del gremio están trabajando porque para recusar o para generar recursos de amparo en distintos ámbitos, en las provincias, porque el INTA es federal, pero también, bueno, en ámbitos de la justicia federal, digamos, en Buenos Aires y demás. Eso lleva su tiempo, y a su vez está la bicameral, y la bicameral, con el caso de está compuesto por 16 personas, que son entre diputados y senadores, representantes de las provincias, no de los gobiernos de las provincias, y esto lo digo con alguna intención. ¿Por qué? Porque, bueno, los gobernadores muchas veces, como a los gobernadores les llega cierto apriete, los gobernadores bajan y de alguna manera hacen votar
a los representantes de las provincias para que se haga tal y tal cosa para conveniencia de la provincia, pero bajo una presión. Bueno, esto viene sucediéndose en algunos casos, pero muchas veces las bicamerales aprueban o no aprueban. Entonces, ese decreto va a pasar por una bicameral, que esa formación son senadores, diputados de distintas fuerzas políticas que representan. En ese caso son 16, la bicameral donde aparentemente se va a discutir. Entonces hay, o los trabajadores del INTA, tenemos alguna esperanza donde se pueda refutar, para poder seguir el curso de la institución, que es un curso muy discutido, el del INTA, porque tiene los planes estratégicos. Por ejemplo, los planes estratégicos han sido 2015 a 2030, que se van viendo cada 5 años, se van rediscutiendo entre los trabajadores y las formas privadas que participan dentro del INTA, se le da algún grado de intervención como para discutir. Y la mesa de enlace que estuvo en la Dirección Nacional, por ejemplo, ha sido parte de esos cursos de acción a futuro, digamos, esos planes estratégicos, los PEI, que se denominan. Entonces, tienen una solidez y a su vez una legitimidad, porque se discuten las cosas en los distintos ámbitos que hay dentro del INTA. Y bueno, esto sí se da, es una puerta de entrada a cuestiones que pueden resultar en avasallamientos que no estaban ni estipulados en la ley de formación del INTA, ni en la manera de trabajar del INTA. Entonces se pueden incurrir en ciertos atropellos, donde, bueno, de alguna manera nos estamos empobreciendo en primera persona los trabajadores del INTA, y después, bueno, es parte del país, ¿no? Porque son, en el caso que vos decís, sí, son tierras que seguramente se van a vender a manos privadas, y lo que vos decías tampoco es tan sencillo, porque hay dos figuras dentro de la tenencia de la tierra del INTA. Entonces, hay muchas tierras que son han sido donaciones, y hay distintos tipos de donaciones. Entonces, tampoco es tan fácil, no es que el INTA salió a comprar. A veces que ha comprado, y eso no lo conozco, pero muchas veces ha recibido donaciones a lo largo incluso hay campos experimentales del INTA donde eran ya se realizaba alguna experiencia antes de la formación de INTA, sea por una provincia que después lo donaba al INTA. Entonces, bueno, seguramente que eso va a traer toda una cuestión legal compleja, pero bueno, suena la información, suena dentro del INTA, y es la incertidumbre, o es parte de la incertidumbre que se viene viviendo ya, bueno, hablemos de hace más de un año, donde se está viviendo fuerte por esta institución, como por un montón de instituciones del Estado que ya se han disuelto, como vos decís. En el caso del INTA no se disolvió, el decreto no habla de la disolución, sí habla de muchos otros, por ejemplo el INASE, que era, Instituto Nacional de Semillas, y muchos otros, sí se disuelven, el caso de Vialidad, sino que el INTA se modifica, pero rompe no con una cultura, sino con una manera de que el INTA fue pensado, que es justamente la centralización, es centralizarlo, le rompe una cuestión de carácter federal. Entonces, vos imaginate, yo te estoy hablando de un campo experimental. Yo, particularmente como investigador, no trabajo dentro de las tierras del INTA, sino que trabajo en campos afuera, ¿no? Pero una de las cosas que se hacen es experimentar para probar a ver cómo producir, o producir mejor, o producir un poco más, o producir de manera más amigable con el ambiente. Bueno, hay muchísimas maneras que el INTA trabaja, ¿no? Pero vos imaginate, ahora nos vamos a quedar sin campos. Tratamos de comunicar tradicionalmente, históricamente, con las maneras de trabajar, de cómo cuidar el campo, y a nosotros nos van a venir a vender los campos, y de alguna manera trabajamos siempre para mejorar un poco la producción y la relación de la producción con el ambiente. Entonces directamente nos vamos a quedar sin tierra. Es una paradoja fuerte, dolorosa, donde siempre en los campos del INTA hay
técnicos, hay grupos de técnicos, grupos de trabajo que van viendo cómo ir organizando la superficie de la tierra para ir a veces descansándola, bueno, depende de lo que se trabaje. Trabajándola, por supuesto. Ernesto, Sí. te invito a seguir en contacto, vamos a estar atentos a esta situación, al análisis que está haciendo el gobierno respecto de cuántas podrían ser las hectáreas. Bueno, lo dejaste claro respecto del rol que cumple el secretario y de las posibilidades de poder poner en venta algunas de las hectáreas que pertenecen al INTA. Te agradecemos tu tiempo con el 11, muy amable. No, les agradezco por la difusión y tratar de abordar las problemáticas de la sociedad que acontecen. Por supuesto, y agradecidos nosotros, estamos en contacto, muy amable. Hasta luego. Ernesto Massa,